Mi nombre es Karen Salomé Caballero Mora. Trabajo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNACH y recientemente fui nombrada coordinadora general adjunta del Centro Mesoamericano de Física Teórica, que es un centro de investigación en física, que es una filial del Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP. Tal vez podría comentarnos qué es lo que le gusta de la física. Sí, bueno, mi formación es de doctorado en física, doctorado en ciencias naturales con especialidad en astropartículas. Entonces, las astropartículas son los rayos cósmicos, neutrinos y rayos gamma. Y bueno, he trabajado muchos años, más de 20 años, en el Observatorio Pierre Roger de rayos cósmicos que está en Argentina. Trabajé un año en el experimento IceCube, que estudia neutrinos, y actualmente sigo en OYE y trabajo también en HOC, el observatorio de gran altitud de rayos gamma, que está en México, en el Pico de Orizaba. Y también soy parte de la colaboración Lago, que es un observatorio que tiene gran amplitud, que está en toda América Latina. A lo largo de toda América Latina hay detectores pequeñitos y el objetivo de ese observatorio es el clima espacial y si hay algún evento muy poderoso de rayos gamma. Bueno, lo que me interesa de esta área es que es una parte de la naturaleza que no es tan común, que no es tan accesible para todos, sino es gracias a los detectores o a las observaciones que se hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que vienen del espacio exterior. Entonces, lo que me gusta es el misterio en primer lugar. Son retos muy grandes para poder entender esas cosas que ocurren afuera, pero que sí nos influyen. ¿No? O sea, por ejemplo, a partir de los rayos cósmicos se crean algunos elementos de la tabla periódica que no serían posibles si no hubiera esa interacción con los rayos cósmicos. Un ejemplo es el carbono 14 que se usa para datación y otros muchos, ¿no? Como creo que es el boro. No estoy segura si es el boro, pero varios elementos e isótopos radiactivos se producen con la interacción de los rayos cósmicos. Y bueno, dentro de todo eso, yo en realidad hago análisis de datos. Esa es en lo que yo me preparé más para estudiar la composición de los rayos cósmicos de ultra alta energía. Estos rayos cósmicos tienen una energía, digamos que es de tres órdenes de magnitud mayor que las energías de las partículas que se alcanzan en los grandes aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones que está en el CERN. Y bueno, nosotros como seres humanos conocemos muchos mecanismos de aceleración, en especial pues las colisiones. Bueno, acelerar primero con ayuda de campos magnéticos las partículas y después hacerlas colisionar para encontrar una energía del centro de masa suficientemente alta para estudiar lo que ocurre después de esa colisión, ¿no? Y todo esto complementa las teorías sobre las fuerzas fundamentales de la física. Entonces, estas energías pues son hasta 10 a la 17 en la Tierra, pero los rayos cósmicos pueden llegar hasta 10 a la 20. Entonces, imaginemos que se aceleran igual que lo que nosotros lo hacemos acá en la Tierra con aceleradores, pero deben ser aceleradores muchísimo más grandes para lograr esas energías, quizás, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente qué mecanismos o qué fenómenos las aceleran con esa energía y por qué están en el universo. Entonces, la composición, saber qué composición tienen estos rayos, me refiero a la composición, qué composición química, qué elementos son.
Saber eso nos podrá dar un indicio o alguna información sobre de dónde vienen y cómo es que fueron producidos. Entonces, todo esto pues es física fundamental para entender la naturaleza. Sin embargo, también estas áreas de ciencia básica nos sirven mucho para desarrollar la tecnología. Y quizás el objetivo principal de estos estudios se conoce en unos 30 años, ¿no? Por ejemplo, el bosón de Higgs se formuló en los años 60 y por ahí en 2012 sí fue que se pudo medir, ¿no? Entonces, así es la ciencia básica. No obstante, gracias a querer encontrar este bosón, se desarrolló mucha tecnología, incluyendo, por ejemplo, la World Wide Web, que es el Internet, que empezó en el CERN. Y así otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el GPS, esa tecnología se desarrolló gracias a que en estos detectores de rayos cósmicos tenemos que estar en lugares donde no hay interacción con otros aparatos. Por ejemplo, están en los desiertos o en la alta montaña o en lugares muy aislados. Entonces, para poder comunicarse se desarrolló esa tecnología de GPS. Ese y otros muchos ejemplos, y estos se pueden mencionar como parte de que, pues quiero enfatizar que la ciencia básica sí sirve para el corto plazo. Ujú. Son motores de desarrollo de los lugares donde se crean estos experimentos. Por ejemplo, el pico de Orizaba, ahí en la comunidad, cerca de la comunidad donde está Hawk, también se construyó una plaza, se hicieron tratos con los pobladores para que nos permitieran usar el agua. Y bueno, hay interacción. Muchos de los chicos que cuando eran niños conocieron el desarrollo del experimento, ahorita ya están estudiando ingeniería electrónica o tienen orientación hacia la ciencia y la tecnología gracias a que conocieron el experimento. Me agradó mucho su respuesta, me gustó bastante. Me gustaría preguntarle que si podría describir cuál es el rol que usted desempeña dentro del proyecto del Outreach Hipercamiocande. Sí, el hipercamiocande, en primer lugar, pues yo me siento muy agradecida con los colegas porque me invitaron, porque el experimento, cuando yo lo conocí, fue el supercamiocande. Y bueno, es una tecnología muy, muy ambiciosa, es una esferota donde adentro hay detectores de estas astropartículas, en especial neutrinos. Entonces es un reto tecnológico muy amplio. Me fascina mucho ese experimento y ahora ser parte, un poquito, porque todavía no soy parte tal cual, pero empezar a colaborar con la próxima generación, que es el hipercamiocande, para mí es muy interesante porque los neutrinos son las partículas más escurridizas, ¿no? Porque no interactúan con nada, como su nombre lo dice, son neutrinos, no tienen carga y su masa es muy pequeñita que no se puede todavía medir con precisión y están involucrados en muchos procesos de altas energías que todavía no entendemos. Entonces, para mí es primero un privilegio poder empezar a trabajar en este proyecto. Y bueno, mi papel va a ser principalmente en análisis de datos y realizar simulaciones. También en la UNACH tenemos el ARCAD, el Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño, que es un centro de cómputo de alto desempeño que cumple todo lo de la ICREA 3, que es una certificación internacional. Entonces, en la región de Chiapas y Centroamérica es el centro público eh, más, eh, ¿cómo podría decir?, seguro y que tiene esta certificación y que se puede usar para hacer también el análisis de datos de los que ya se tengan de hipercambio Cande, tanto simulados como las primeras mediciones. Entonces, también tengo un poquito de experiencia en instrumentación.
Esto porque en la UNACH montamos un detector del experimento Lago, que es un detector de luz Cherenkov en agua, que es el mismo principio de funcionamiento que el que se va a usar en Hipercamiocande. Entonces, si en algún momento se necesita que colaboremos también en algo de instrumentación o simulaciones o en Yan 4 o que probemos algo, eh, también pudiéramos colaborar ahí, pero principalmente sería en análisis de datos, programación, simulaciones, etcétera, y bueno, lo que ahorita se conoce como el machine learning, ¿no? Dentro de ese análisis de datos. ¿Qué diría que es lo más difícil de este rol sobre el análisis de datos, en este caso de los detectores? Sí, en primer lugar, en este tipo de detectores se tienen que simular grandes cantidades de chubascos atmosféricos. Entonces, los chubascos atmosféricos, dependiendo de su energía y de su composición, pueden tardar desde un día, unas cuantas horas, hasta semanas en simularse, ¿no? Entonces, lo más difícil, además del tiempo de cómputo, es el almacenamiento también, porque hay algunos que pueden ocupar del orden de gigabytes, pero no simulas uno solo, sino simulas al menos mínimo 10, ¿no? Para que te sirvan para hacer un análisis con una estadística significativa. Entonces es para este programa de análisis de datos, el tiempo de cómputo y el almacenamiento. La siguiente pregunta es sobre qué papel juegan las instituciones educativas como la UNACH en la formación de nuevos científicos para la participación de proyectos de esta magnitud internacional. Sí, bueno, yo originalmente soy de Ciudad de México. Entonces, yo soy consciente de que estando en la capital del país, tuve muchas oportunidades que quizás si hubiera estado en otro lugar no habría tenido o hubiera sido difícil poder acceder. Por esa razón, yo siempre pensé que tenía que colaborar yo o me gustaría colaborar en la descentralización de la educación, así también la descentralización de la investigación. Y bueno, tuve la oportunidad de efectivamente trabajar en una institución que está fuera del centro de México, pero también en una posición muy estratégica porque está en contacto con Centroamérica y el Caribe. Y lo que he podido conocer en estos 10 años casi 10 años que llevo trabajando por acá, es que la visión de los estudiantes de acá es distinta. Es decir, tanto su cultura, su idiosincrasia, su cosmogonía, su cultura en general es distinta a la de otras partes del país y eso hace que ellos puedan colaborar y puedan contribuir con puntos de vista diversos, ¿no? Que a los otros no se nos hubiera ocurrido o que siempre nos vamos por lo mismo. Acá no, acá yo lo que he notado es que aquí, pues muchos de los estudiantes tienen raíces mayas, ¿no? Los pueblos originarios que son venitas relacionadas con la cultura maya, este, pues siempre ellos han tenido una apreciación muy importante y de mucho respeto hacia la ciencia, hacia el conocimiento de la naturaleza. Y entonces eso hace que los estudiantes que llegan a la facultad tengan de alguna manera más a flor de piel o intuitiva el conocimiento de la naturaleza. Muchas veces se les hace muy normal. Conocen, por ejemplo, muchos de ellos las plantas, para qué sirven, hay mucho respeto por la naturaleza. No todos, claro, ¿verdad? Pero muchos sí. Entonces yo lo que puedo decir es que la facultad acá y todos los proyectos que podemos traer hacen que los estudiantes y los investigadores de acá puedan abrirse al mundo y que el mundo también los conozca, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí estamos colaborando en varios esfuerzos internacionales, como mencioné el Pierre Auger, el HOC en el área de astrofísica y altas energías,
también la hago. Hay algunos esfuerzos con otros experimentos importantes como ay, ¿cómo se llama? Uno de Japón también, Jem Eusu. Y también tuvimos una colaboración en Colmena, que son los robotitos que se enviaron a la Luna recién por parte de la UNAM. Nosotros colaboramos ahí en un cálculo. Entonces, es impresionante cómo los estudiantes de acá entran a esos temas sin prejuicios, sin miedo, ¿no? No todos, claro está, pero es nuestra labor también irlos involucrando, considerando también sus puntos de vista, respetando su forma de ser y digamos que induciéndolos poco a poco, ¿no? Para que se abran y que todo se pueda dar de la manera óptima. Relacionado con esta pregunta, yo le iba a preguntar cómo ha sido su experiencia trabajando con otras instituciones académicas en el marco de este proyecto, pero también considerando lo de la cultura. Sí, en primer lugar, pues a mí me invitó el doctor Eduardo de la Fuente de la UDG porque nosotros trabajamos en HOC. Entonces, desde ahí hemos estado colaborando, hemos hecho turnos de medición juntos, hemos organizado varios eventos. Entonces, de ahí nos conocíamos. Algunos estudiantes de él han estado en contacto conmigo y viceversa. Entonces ya había alguna interacción. Además, la UNACH y la UDG ya tienen un convenio desde hace muchos años y es ilimitado, o sea, tiene una vigencia ilimitada, a partir de la cual vamos a tener un convenio específico ahora enfocado a esta colaboración nueva. Y en el caso de las otras instituciones, el TEC y la Universidad de Sinaloa, con el TEC sería la primera interacción que tuviéramos aquí en la facultad y en el MCTP. Y con la Universidad Autónoma de Sinaloa ya existe alguna colaboración, igual en el área de partículas. Porque, bueno, no directamente astropartículas, sino altas energías, porque en el MCTP y en la facultad existen profesores que fomentan las interacciones entre partículas, la fenomenología sobre todo, donde ya hay colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces ahí con la Facultad de Física y Matemáticas. Y ahorita ya hay una pequeñísima interacción con la Facultad de Astronomía, que es de donde es la otra institución que va a colaborar en el proyecto, pero con esta ya se va a sumar, ya se va a hacer más concreta la colaboración. Justo relacionado con esto, yo le preguntaría cuál es el mayor logro que la UNACH ha tenido en términos de esta colaboración. Pues en esta colaboración en específico con estos proyectos de Hipercamiocande es la primera interacción que tenemos, porque nos acaban de invitar y pues estamos muy entusiasmados. Entonces, no, por el momento no puedo decir, el logro principal es que nos dieron el financiamiento por el momento, ¿no? Justo tenía la pregunta sobre el financiamiento. ¿Cómo fue el proceso para ustedes para solicitar el premio? Bueno, entonces sí, el CONACYT lanza dos convocatorias aproximadamente al año de ciencia de frontera y los temas son variados. Hay años en los que ha sacado de ciencia básica tal cual y otros años en los que hace énfasis en la divulgación o en la cultura, ¿no? O el humanismo. Entonces, estas dos convocatorias que en las que participamos fueron de ciencia de frontera, ciencia básica y ciencia de frontera. Por eso sí hubo oportunidad de aplicar. Y bueno, se hace un proyecto normalmente y se hace un cronograma de actividades sobre lo que se va a hacer. Se hace un desglose financiero también, tomando en cuenta todo lo que van a necesitar cada uno de los colaboradores. Hay una partida, normalmente hay una parte para gastos de inversión,
Y ahí es donde eso se tienen que gastar en la primera etapa, porque se supone que primero compras tus equipos y luego ya empiezas a trabajar, entonces por eso es en la primera etapa. Se tienen que considerar varias cosas, como por ejemplo guardar una partida también para la auditoría. Al final, cuando se termina de ejercer el proyecto, se hace una auditoría. Entonces, todo eso se tiene que considerar. Entonces, nosotros nos reunimos para hablar sobre todo esto, cómo va a estar el proyecto, qué vamos a hacer. Después se envía la solicitud y esperamos. Ponemos nuestras veladoras y todo, ¿no? Y planeamos un plan B por si no nos dieran el financiamiento. Muchas veces para que se dé el financiamiento ayuda a que haya fondos concurrentes, es decir, que las instituciones a las que pertenecemos van a poner algo también. Entonces yo pienso que eso ayudó mucho en estos proyectos porque la Universidad de Guadalajara y el TEC pusieron ya una inversión, hicieron ya inversiones, entonces eso es muy bien visto por los organismos financiadores. También en los mismos términos de la inversión, ¿podría por favor explicar la importancia de este financiamiento para estos proyectos? Sí, definitivamente, sin este financiamiento no sería posible colaborar, ¿no? Porque digamos que ahorita sumando los dos proyectos se alcanzan 2.200.000, algo así, pesos. Mientras que otros países que están dentro de la colaboración, pues dan más de 10 millones o 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente con esto vamos a poder decir, México está aquí, colaboró en esto, hizo esto y ya. Entonces, el financiamiento que nos permita continuar en la colaboración se tiene que dar en el marco de un apoyo realmente federal, ¿no? Porque es del orden de alrededor de mínimo unos 200.000 pesos al año por colaborador. Y ahorita somos 5. Entonces, al menos eso nos tendría que dar, ya sea con NACID o haciendo algún fondo que nos apoye o nuestras instituciones. Entonces, es difícil que por institución nos lo den, por eso hay que negociarlo, hay que gestionarlo con las autoridades nacionales, ¿no? Como con CONACYT. ¿Podría tal vez mencionar los beneficios que va a tener este apoyo que recientemente les dio el gobierno en la colaboración del proyecto? Sí, para el grupo mexicano es fundamental porque se van a adquirir equipos para poder cumplir los compromisos que se adquirieron, ¿no? Con la colaboración. Y el principal objetivo es el desarrollo de un detector que es un multi-PMT, ¿no? O sea, no es un solo tubo fotomultiplicador, que son los detectores, sino que es un módulo que tiene varios de estos tubos. Entonces, el proyecto se basa en desarrollar eso y otras placas y hacer en la electrónica, sobre todo, hacer pruebas. Entonces, esos equipos son caros, ¿no? Digamos que un solo fotomultiplicador, uno, cuesta alrededor de 130.000 pesos. Y ese tiene como, no sé exactamente cuántos, pero ha de tener unos 10. Además, para poder echarlo a andar se necesita fuentes de alto voltaje, que una fuente de alto voltaje cuesta alrededor de 150.000 pesos, ¿no? De 10.000 volts. Entonces, además, se necesitan unos módulos, CAEN, módulos de electrónica, conectores que aparentemente tú dices, un conector así chiquitillo, pues ¿qué puede costar? Pues puede llegar a costar caro porque a veces no lo venden en México y hay que importarlos, los aranceles son caros, etcétera, etcétera, ¿no? Las facturas, todo eso, si lo vas sumando, es una cantidad importante que sin este financiamiento no se podría cubrir. Sería muy difícil que una institución solita lo pudiera cubrir. Justamente sobre esto del financiamiento,
¿Cuál diría que es el mayor desafío que enfrenta la facultad en términos de apoyo para el hipercambio Cande? ¿O han tenido alguna traba por parte del gobierno? Bueno, en mi facultad aquí en la UNACH, realmente todavía no son conscientes de que entramos a eso. No les he avisado yo porque pues no sabíamos que íbamos a entrar. O bueno, ahorita todavía no entramos, nada más vamos a empezar a colaborar. Y por el momento con lo que comenté al principio, que es el análisis de datos y el uso del laboratorio de cómputo de alto desempeño, que está financiado ahorita y tiene mantenimiento por parte de la UNACH, con eso por el momento es suficiente, pero eventualmente sí tendremos que darlo a conocer y tendremos que participarles sobre compromisos que se deberían adquirir, ya fuera por solo gestiones, como cartas de apoyo para CONACYT, o con fondos, ¿no? Actualmente la situación de mi universidad, de la UNACH, es muy difícil porque digamos que con la austeridad se recortaron muchas ayudas y había muchas ayudas no solo de la UNACH, sino de fondos federales en los que se basaba el financiamiento a la ciencia, que ya no existen, no son muy esporádicos. Entonces, ahorita realmente las instituciones públicas como la UNACH, quizás también la Autónoma de Sinaloa y la UDG, tenemos el mismo problema, ¿no? Había financiamientos, fondos federales, por ejemplo, el PIFI y el PROFEXE, PROEXE, todos esos que eran federales y que se podían usar para adquirir equipo, para viajar a las conferencias, para muchas otras cosas, darle becas a los estudiantes, etcétera, que ahorita ya no existen. Y en eso se basaba la investigación que se hacía en las instituciones públicas estatales. Y ahorita ya no existe, entonces realmente viene de fondos de proyectos autofinanciados o proyectos que sí los financia la institución, pero de ingresos propios, ¿no? O tiene que hacer un esfuerzo importante para poder financiarlos. Entonces, no es fácil. En este tiempo es difícil la situación, pero bueno, siempre estamos buscando la manera, ¿no? Ya sea con el organismo estatal, el ICTIECH, que es como el CONACYT local, o alguna institución privada, una fundación, o sí, o de nuestra bolsa también. Muchas cosas salen de nuestra bolsa. Continuando con lo mismo, bueno, ¿cómo ve usted el futuro de la colaboración de esta universidad con otras para el desarrollo del proyecto? También relacionado con lo del financiamiento, ¿cree que en un futuro vayan a seguir recibiendo más premios? Pues yo pienso que sí, porque el hecho de que seamos varias instituciones públicas, bueno, una privada, pero la mayoría públicas con vinculación con una privada, es un logro porque se ve que el objetivo fundamental es el conocimiento y la ciencia, ¿no? El desarrollo. Entonces, sin importar tanto qué tipo de instituciones son. Y no son instituciones que tengan mucho financiamiento en general, ¿no? No son como las más grandes del país. Entonces, pues es un esfuerzo distinto, es un esfuerzo que se debe apoyar, porque precisamente somos de las instituciones menos beneficiadas, digamos, con fondos. Entonces, yo pienso que el haber otorgado este financiamiento inicial es un buen punto de partida y valdría la pena seguirlo fomentando si damos buenos resultados, ¿no? ¿Cree que este tipo de convocatorias podrían mejorar el desempeño que tiene México a nivel internacional? Sí, normalmente CONACYT ha desarrollado este tipo de fondos a lo largo de su historia, ¿no? Digamos, en 30 años o así, un poquito más que tiene de existir. Se ha ido perfeccionando cada vez más.
en adaptar estos fondos para que los científicos mexicanos seamos competitivos a nivel mundial. Entonces, yo tengo la percepción de que después de que ya se hizo una reestructuración, se vuelva a organizar y a planear mejor estos fondos para que sean cada vez eh, más útiles para nosotros, ¿no? Que nos coloquen en un nivel comparable con otros países que hacen ciencia, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, se han hecho reformas importantes y por eso creo que se van a ir mejorando. ¿Cuál es su objetivo o como lo mayor que aspiran a hacer en esta colaboración? Bueno, pienso que podemos colaborar fuertemente. eh, Primero en el análisis de datos, eso quiere decir que en los resultados científicos tal cual, de la física tal cual. Pienso que eso va a llevar tiempo porque primero se tienen que hacer pruebas con simulaciones, se tienen que desarrollar los algoritmos y estudios que después se puedan aplicar a las mediciones. Y eso puede llevar pues unos cuantos años, ¿no? Al menos 3 años. Primero tenemos que proponer las ideas y después contrastarlas con las mediciones, aceptar o rechazar nuestras hipótesis. Entonces, primero, desde el punto de vista científico tal cual, sí veo que por ahí podemos colaborar. Desde el punto de vista del software y del cómputo de alto desempeño también. Entonces, ahí esos serían los puntos importantes. Y ahora sí, por último, ¿le gustaría regalarnos unas palabras a aquellos jóvenes que seguimos el proyecto? Bueno, pues primero agradecerles por interesarse en ese proyecto. Realmente es muy importante que México sea parte porque tenemos en la comunidad de astropartículas mucha experiencia, ¿no? Como les comentaba al inicio, la colaboración Pierre-Roger lleva alrededor, desde 1994 empezó esa colaboración y los investigadores mexicanos siempre han estado en esa colaboración. Digamos que aprendieron ya y tienen muchísima experiencia con todo lo que enfrentaron en el desarrollo de ese instrumento. Entonces, toda esa experiencia se puede ahora aprovechar para el hipercamiocande. Y bueno, lo mismo, tenemos otra visión, otra forma de trabajar, otras ideas, y siempre la diversidad aporta algo bueno, ¿no? Y pues sí ha habido colaboraciones con Japón y con otros países. En el mundillo de los rayos cósmicos ya nos conocemos, digamos, y digamos que estamos preparados para entrarle. Lo único que nos hace falta es dineros, pero gracias al apoyo que ustedes dan con esta difusión y en su interés, eso puede tener un impacto positivo para que se sumen más instituciones, para que tengamos más ideas sobre cómo financiar y que se involucren más jóvenes, ¿no? Que nos apoyen con sus becas de posgrado de CONACYT y que hagan sus tesis con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y le quería preguntar si hay algo más que le gustaría agregar o hay algo que le gustaría mencionar o algún dato curioso sobre la colaboración. Bueno, pues para una persona como yo que tiene formación y trabajo en el área de astropartículas, este es un logro muy importante porque siempre escuchas el Super Kamiokande, el premio Nobel, porque el Kamiokande fue fue el experimento que gracias a su medición se pudo encontrar las oscilaciones de los neutrinos, que era una cosa teórica que no se había podido comprobar. Entonces, es un experimento, digamos, mm, importante, clásico dentro de nosotros. ¿Cómo es la palabra correcta? No me acuerdo, pero digamos que el Kamiokande es épico, digamos. O sea, y entonces colaborar en la siguiente generación
es muy emocionante, ¿no? O sea, ser parte de la historia. Pero bueno, es que sí, realmente para mí muy emocionante. Yo recientemente, bueno, el 2017 tuve la oportunidad de ir a Japón y en el Museo de Ciencia y Tecnología vi un tubo fotomultiplicador de Kamiokande y pues fue para mí una experiencia muy importante, ¿no? Como conocer a tu artista favorito, no sé, un personaje histórico. Solo el hecho de ver ese tubo fotomultiplicador, pues fue muy, muy apasionante. Y ahí en ese museo tenían también una simulación del aparato o una maqueta a nivel real, de, con las dimensiones reales y estar ahí, verlo de cerca, pues es muy interesante para alguien que estudia eso y pues por eso ahora es muy trascendental para nosotros poder eh, pues colaborar un poquito con ellos al menos, ¿no? Muchísimas gracias. Eh, pues sí, comparto también su emoción, la verdad. Se me hace Gracias, muy padre. Bueno, sí, muchas gracias. muchísimas gracias a usted por este tiempo. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.